Ahí yo no fui el agresivo, tú fuiste el que confesó su pecado, por decirlo de alguna manera. Y así yo también lo hice. Cuando a mí me presentaron el Evangelio de esa forma, cuando a mí me confrontaron con los 10 mandamientos, yo me di cuenta que era un adúltero de corazón, que era un blasfemo, que era un mentiroso, que era un codicioso, que era un ladrón, que había roto toda la ley de Dios y supuestamente yo tenía fe. Imagínate tú, qué clase de fe. Y estos señores están ahí en la barca. Como le decimos, el capítulo 22, Jesús despidió a la gente. Era un mensaje contradictorio para los discípulos, porque los discípulos quieren que vengan más, pero Jesús los despide y los manda lejos. Acuérdense que al principio los discípulos querían que ellos se fueran. ¿Se acuerda el texto? Le decían, maestro, despídelo porque no tenemos que darle que comer, han pasado ya muchas horas y mucha gente. Despídelo. Ellos querían que se fuera. Pero Jesús tomó la rienda del asunto. Como siempre, Dios en su tiempo y en su momento. Él no va a esperarte a ti. Él lo va a hacer a pesar de ti. Y Él, para vergüenza nuestra, va a hacer grandes cosas con lo pequeño y lo poco que nosotros tengamos. Porque Él no depende de nosotros. Si usted piensa que Dios no puede hacer cosas grandes en la obra del Señor, perdónenme, con todo el cariño se lo digo, de verdad, sin querer lastimar a nadie, somos tremendos hipócritas. Porque yo digo tener fe en un Dios grande, yo digo tener fe en el Dios de la Biblia, pero ¿y qué hago? Primero, digo, no, si yo amo a Dios, yo conozco a Dios, pero Jesús dice que entonces somos los que debemos seguir sus mandamientos, pero lo seguimos a nuestra conveniencia, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el cuarto mandamiento? ¿Se acuerdan del cuarto mandamiento? ¿No se acuerdan? En la liturgia lo leímos. Dice, ¿qué dice el cuarto mandamiento? Honrarás, guardarás, santificarás, consagrarás el día de reposo para que duermas hasta tarde. Eso dice, ¿no? No. Ah, no. Oh, guardarás y consagrarás el día de reposo para que te vayas al cine, a ver Babel, a la playa, a San Carlos, a Sofía. ¿No? No dice eso. Porque ¿sabe lo que dice la Biblia? Dice, para tu Dios. Amén. El día de reposo, el mandamiento, el cuarto mandamiento te dice, tienes que estar aquí en la casa. Ah, pero que el Señor sabe, es que el Señor me comprende. No, si el Señor, todo lo que quiera. Pero ¿dónde está tu fe? ¿Cómo estás poniendo en acción la fe que dices tener? Y ahí es donde yo le digo que a veces actuamos como hipócritas, ¿verdad? Porque decimos tener una fe, pero no actuamos consecuente con esa fe. ¿Sí o no? Si yo soy cristiano, soy hijo de Dios, yo voy a obedecer la palabra de Dios con dificultad porque soy un ser humano débil. No la voy a cumplir perfectamente porque soy imperfecto y hay remanente de pecado en mi vida. Pero lo voy a hacer. Y para la gloria de Dios, cuando pueda yo reconocer mis errores, voy a ir mejorando en mi servicio a Dios y en mi obediencia al Padre. Es una sorpresa ver que en el versículo 22, después de que Jesús les dice, o sea, primero los discípulos le dicen, échalos. Jesús les dice, no, que se queden, van a comer, vamos a comer todo, perfecto. Y luego, en el versículo 22, ¿qué dice el texto? Enseguida, después de que habían pasado todas estas cosas y habían recogido todas las canastas que sobraron con abundancia, imagínense, ¿qué dice el versículo 22? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera.
entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces, mire qué interesante, ¿eh? Esto me llamó mucho la atención. Porque si usted ve el texto, ni siquiera lee entre líneas, ve el texto directamente, ahí hay varias proposiciones. Una es que Jesús manda a sus discípulos en la barca, los despide, les dice, váyanse en la barca y adelante, váyanse. Así como lo hizo la hermanita hoy a nosotros. Váyanse ustedes adelante, váyanse. Ella tenía un propósito para eso. Y después Jesús despide a la gente, a la multitud. O sea, él no quería estar en ese momento ni con sus discípulos, ni con la gente. No era el momento. Nuestro Dios, hecho carne, quería estar solo. ¿Y por qué? El texto nos lo dice. Despedir a la multitud. ¿Qué hizo Jesús? Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí, solo. Aquí parece que hubieran contradicciones porque, a ver, que primero Jesús no quería que se fueran, después los despedía y encima echaba a los discípulos y él se iba solo. El texto no nos dice que oró. Pero cuando una persona se toma un tiempo, cuando hablo de tiempo, no es estos tiempos que hace la pareja y toman un tiempo y pasa un año y todavía se están tomando tiempo. No. Cuando una persona quiere tiempo de introspección, es decir, para meditar, para pensar, reflexionar en soledad, a mí eso me encanta. Cuando llegué aquí por primera vez, después de muchos años, en la calle de atrás de donde mis hermanos Rey y Alba, había un monte como de 5 metros. No en el patio de ellos, sino en la calle de atrás. Y ahí entre el medio era belleza, silencio, paz, brillitos, naturaleza. Para mí era un lugar perfecto para apartarse a orar. Pero aquí en Panamá nosotros tenemos muchas ventajas en cuanto a eso. Cada meditación suya y mía, cada reflexión debe tener frutos. Tenemos que sacarle provecho, porque si no, es simplemente apartarnos para perder el tiempo. ¿Usted cree que él se apartó a perder el tiempo? No. ¿Por qué no? Él no tenía derecho a perder el tiempo, pues. Pero no, porque él dice que fue al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y mira lo que dice el versículo 24. Ya la barca estaba en medio del mar, o sea que no era un tema de ponerle el motor y en media hora estamos ahí. No, parece que pasaron varias horas. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. La palabra en griego ahí de azotar da la impresión en otros textos no bíblicos de estas tormentas, de estos golpes que destruyen barcos. O sea, que llegan a ser como estos huracanes que tocan tierra y que de repente no te destruyen necesariamente casas, pero están como en el borde de. Y después pasa y ya no pasó nada, pero el susto fue tremendo porque estuvo en el límite. Bueno, aquí nosotros vemos que esa barca estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. Olas, ¿recuerda que antes hablamos? Olas, vientos, marea, luna. Había muchas cosas naturales imposibles para el ser humano controlar. El versículo 24 nos da una descripción. Dice, la barca, o sea, nos
señala que la barca estaba a una distancia bastante considerable de la tierra, azotada por las olas del mar, por el viento que estaba en contra. Un viento en contra no es, obvio, no es algo favorable. Cuando navega dice, tenemos viento favorable. ¿Qué significa eso? Nos lleva sin ningún problema. Pero cuando el viento no es favorable, puede ser hasta peligroso. En algún estudio bíblico una vez surgió una pregunta sobre cómo podemos saber si las circunstancias difíciles de la vida son una tentación del diablo o si son ellos estaban siendo probados. Sí. Y el asunto era, como lo dijo alguien en un estudio hace mucho tiempo, ¿cómo saber si las circunstancias de la vida son pruebas o tentaciones del diablo? Porque hay de las dos. Hay situaciones difíciles en la vida, nosotros tenemos que sacar aplicación de esto para nosotros. Aunque este texto no fue escrito para nosotros, los principios que están escritos ahí sí aplican a nuestras vidas. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué podemos aprender? Si nosotros tenemos dificultades en la vida, pasamos por situaciones difíciles, pasamos por tormentos, pasamos por decepciones, pasamos por sueños en el culto, cualquier cosa, hermano, adversa. ¿Cómo usted puede saber si es una prueba de Dios o una tentación del diablo? Recuerde, y esta es otra cosa que le quiero mencionar, el diablo es el perro encadenado de Dios. Porque el diablo no puede hacer nada si Dios no le alarga la cadena. Y cuando Dios quiere que se detenga, le tira la cadena. ¿Correcto? Usted me va a decir que el diablo es igual o más poderoso que Dios. Si usted cree eso, yo le aconsejo que tomemos este curso de discipulado que viene próximamente. Y se va a dar cuenta que no. El diablo es... ¿Y por qué digo perro? Por ser generoso. Pero el diablo es un perro encadenado, sujeto a Dios. Pero alguien dice, no, la Biblia dice que será desatado por 1000 años. Pero es una metáfora para decir que Dios le va a dar permiso. Pero como el diablo no es más poderoso, no podemos decir que puede poner en problemas a Dios o que puede hacer lo que el diablo quiera sin que Dios lo permita, o que puede poner en problemas o dañar a los hijos de Dios. Parece que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, no devorando hijos de Dios, ¿sí? Puede ser que sus dientes en algún momento te lastimen, te dañen, pero no te van a matar, porque el escogido de Dios pertenece a Dios desde antes de la fundación del mundo y hasta la eternidad. Finalmente, si es una prueba o es una tentación, ¿es importante realmente saberlo? Teológicamente podemos separarla, definirla, estudiarla, enseñarla para tener un mejor entendimiento. Sí, perfecto. Pero ¿es lo realmente importante saber si algo en mi vida es una prueba o una tentación? ¿Sabe qué es lo realmente importante? Es como yo atravieso esa prueba y esa tentación, y es como yo llego al otro lado. Tú tienes problemas de adicción con la pornografía, o tú tienes problemas, la gente más joven, perdón, tiene problemas de adicción a lo dulce. Eso, créeme que yo creo que todos cuando los niños éramos adictos a los dulces, y algunos todavía lo son. Bueno, el problema no es si eres adicto o no, el
El problema es cómo tú vas a decidir dar cada paso en tu vida. Cada paso es una decisión de vida para poder pasar por entre medio de eso y cómo vas a llegar al otro lado. Así es. ¿Es tentación? ¿Es prueba? Para el caso de que yo debo confiar en el Rey del Universo que tiene control de todo, que tiene el poder de controlar la naturaleza. Lo importante entonces ahí es cómo yo voy a pasar. Porque de repente, verdaderamente, que lo más fácil es quedarse en medio. Me quedo en medio, me estoy destruyendo gente, no importa. Bueno, es mi decisión. Pero eso es lo que realmente Dios quiere para ti. Para eso Dios te creó. O Dios te hizo para glorificarlo y disfrutar de Él para siempre. Estos discípulos se libraron de Jesús por un rato. O Jesús se libró de ellos por un rato. Pero eso, luego en el relato que vemos, logra que se aferren más fuerte de Él. A veces nos encontramos con pruebas en nuestras vidas y pensamos, bueno, esto debe significar que el Señor no aprueba lo que estamos haciendo. O decimos, debo estar pagando por algo malo que hice. O podemos también mencionar, bueno, esto debe significar que hemos hecho algo mal y ni siquiera lo sabemos. Ahora, ¿qué puede suceder? Nosotros nos ponemos a pensar en estas cosas. Puede ser que la sugerencia del Señor para que no nos desviemos de la dirección en la que vamos sea, miren lo que voy a decir, a través por la tentación y la prueba. ¿Cómo? Sí. Imagínese, usted tiene una ilustración. Usted llega a tener mucho dinero en un momento dado. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Es buenísimo. Puedes hacer cosas que jamás podías hacer sin dinero. Créeme, cuando uno es padre, sobre todo, uno ya no está pensando en hacerse millonario, está pensando en su familia. ¿Y qué pasa? Si tú tienes mucho dinero en un momento dado y tienes el camino libre, ¿qué dice la Biblia de tu corazón? Que tu corazón es bueno, malo, engañoso. Ah, ¿en serio? Eso dice tu Biblia. El corazón, sí. La mía dice exactamente lo mismo. El corazón es engañoso, pero no se queda ahí, dice, y perverso. Tú sabes lo que es perverso, ¿no? Cuando una persona puede decir, mira, este hermano o esta persona le gusta engañar a la gente. Pero ¿saben qué? Es perverso. ¿Por qué? Porque maquina planes. Él busca intencionalmente la manera de engañarte. ¿Escucha lo que estoy diciendo? Perverso. Está buscando intencionalmente la manera de dañarte. Y la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y luego que dice más que todas las cosas. Irónicamente hablando, el profeta dice, ¿quién lo conocerá? Es decir, ¿tú crees que tú si tú tuvieras mucho dinero, ¿tú crees que tú vas a poder controlar tu corazón si tuvieras el camino libre? No. Entonces, desde esa mirada, no es que sea siempre así, pero desde esa perspectiva, es necesario que el Señor ponga tentaciones, o que el diablo ponga tentaciones y el Señor ponga pruebas. ¿Por qué razón? Porque nos mantienen en la luz. Porque nosotros tenemos la información bíblica, tenemos la palabra de Dios y al Espíritu Santo que nos da la palabra de Dios para ir en el camino adecuado, sabiendo lo que es tentación y sabiendo que las pruebas simplemente están para hacernos mejor, hijo de Dios. Amén. Y entonces tú tienes una prueba grandísima.
y le das gracias a Dios. Es difícil. ¿Por qué razón? Porque yo no quiero pruebas. ¿Acaso a ti te gusta sufrir? No. ¿A quién le gusta de aquí? Que levante la mano. ¿A quién le gusta padecer? ¿A quién le gusta sufrir? Le doy un par de correazos a ti. ¿No? A mí no me gusta sufrir. El ser humano está creado para autoprotegerse del sufrimiento, hermano. Pero aún así vamos en contra de Dios. Y eso es destrucción masiva, el infierno. ¿Sí me entienden la lógica o no? ¿Es coherente lo que te estoy diciendo? Volvemos a los discípulos. No importa que hagan ahí. Ponga atención en esto porque es importante. ¿Cómo sobrevivimos en un mundo que está, cuando hablo del mundo, no estoy hablando de la naturaleza ni los animales, estoy hablando en general de las ideologías, de las formas de conducirse en el mundo, de las leyes que muchas veces aplican, pero el mundo está construyéndose y viene construyéndose hace siglos para destruir todo lo que sea de Dios. Sí. Usted me dice, ya hasta el fanático. Partimos. ¿Se acuerda cómo se llamaba la ciudad de Abraham? Ur. ¿Y qué dice la Biblia de Ur de los caldeos? ¿Que eran qué? ¿Eran adoradores de Dios? No. Idólatras. Eran unos hijos del diablo. Idólatras. Pero ellos eran kamikazes de cabeza al infierno. Y creían que la estaban haciendo de luz. Y de ahí sacó Dios a Abraham. Un pagano, un hijo del diablo, un hipócrita, un mentiroso, un ladrón, un ignorante, un codicioso, un adúltero de corazón. Es decir, incrédulo, idólatra. Es decir, que Dios no sacó a Abraham de ahí porque era un lujo de persona. ¿Me explico? ¿Y a ti de dónde te sacó Dios? Que tenemos la desfachatez de estar aquí, el descaro de estar aquí delante de la presencia de Dios como si fuéramos lindas y maravillosas personas. Pero lo que somos es una manga de pecadores. Sin embargo, el Espíritu Santo nos ha llamado, nos ha tocado. El Señor nos ha escogido para que seamos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Y yo merezco eso? No. ¿Abraham merecía eso? ¿Y qué pasa cuando en nuestras vidas, este conocimiento nosotros lo tenemos, pero qué pasa cuando en nuestra vida lo olvidamos? Nos vemos engreídos. Superiores a los demás. Engreídos. Nos volvemos ególatras. O sea, ego, la palabra ego en griego es yo. Y la otra parte viene de idolatría. Ególatras. Somos adoradores de qué? Entonces, cuando yo soy adorador de mí mismo, yo voy a filtrar la palabra de Dios y sus mandamientos según lo que yo quiero creer y lo que yo quiero considerar. Por lo tanto, ahora mismo, si ustedes dicen, ¿sabe qué, hermano? No pude ir hoy porque estaba cansado. Y yo de muy buen gusto le había dicho, ¿sabe qué? Yo no voy a predicar porque también estoy cansado y me voy. ¿Jugamos igual o no? ¿Pero está bien o está mal? Yo no estoy juzgando a nadie. Y si me quieren juzgar, está bien. El problema es suyo. Pero lo que estoy diciendo es que a veces nosotros nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Yo no estoy hablando que el Señor nos haya sacado del gueto, de la cárcel. No, nosotros vivíamos y pertenecíamos a esa tierra de Ur. Vivíamos y pertenecíamos a Sodoma y Gomorra.
vivíamos y pertenecíamos a Babilonia. Y el Señor nos sacó de todo eso. Vivimos en el desierto. Y el Señor nos dio el maná de vida, que es Jesucristo. Y el Señor te ha dado tanto, pero tanto, tanto. Y aún así queremos más. Y no solamente el panameño, sino el latino en general. Hay muchas personas, no todos, que están acostumbradas a recibir y a recibir. Ellos vienen a la iglesia por las bendiciones, por lo que Dios les puede dar, pero no vienen a la iglesia por el Dios que está en esa iglesia. ¿Sí me explico? Sí. El camino más difícil en esta vida, queridos hermanos y hermanas, es el camino recto. El camino más fácil es el camino sinuoso, ese que va así. Porque te la pasas en la vida distraído pensando en la inmortalidad del cangrejo y en los pajaritos preñados y finalmente pierdes de vista el objetivo de vida, que es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, cada día de tu vida, cada segundo de tu vida. Cuando tú estás con tu esposo, con tu esposa, glorificas a Dios, enamorándolo, amándolo, amándola, cuidándola. Cuando nosotros no tenemos pareja, tenemos la bendición de la soltería. No estoy diciendo que el matrimonio no sea una bendición, pero es una bendición diferente. Nosotros tenemos más tiempo todavía para glorificar a Dios y disfrutar del placer. ¿Sabe por qué? Porque si mi esposa tiene antojo a las 3 de la mañana, yo tengo que estar quizás por donde comprando, pero si yo estoy soltero, yo estoy descansando rico, porque al otro día temprano me voy a levantar para servir al Señor. Así es. Entonces, es una bendición estar casado, pero una bendición diferente en la soltería. Los dos son regalos de Dios. Por eso no hay que despreciar ni la una ni la otra. Pero el asunto aquí va en lo siguiente. El camino difícil es el camino recto, pero también es el camino más corto. Sin embargo, no es más fácil. ¿Ya? Si en este momento, con todos los tranques que hay para la ciudad, tú dices, vamos a construir una calle recta para el pueblo. Dios, aleluya, alaba su pueblo. Pero, ¿cuánto tiempo te va a tomar eso? Años. Te vas a olvidar que ya hay carreteras construidas. Y te vas a olvidar que pudiste haber estado 2 horas allá mientras te demoraste meses o años haciendo tu carretera, porque según tú esa era la manera de hacerlo. Por eso le digo, no siempre el camino más recto es lo mejor, pero en este caso el camino recto es estrecho. Ya está hecho. Lo hizo Cristo. Pero en un camino estrecho también hay peligros. Y ahí estaba ¿cómo ya poder pasar cosas? Yo me lanzo y me voy nadando para la orilla, como sea, o me voy flotando, no sé, algo.
pero yo huyo del problema. Entonces, esa prueba también era una tentación para hacer lo correcto o lo incorrecto, para aprender o para autodestruirme. Porque Dios sabe de lo que usted es capaz. Dios está clarito con sus capacidades. Dios sabe quién es usted. La pregunta entonces es ¿cómo sobrevivimos a este mundo? ¿Cómo y por qué sobrevivieron los discípulos en la tormenta? La respuesta, hermanos queridos, está en sus Biblias, en el versículo 23, y si no tiene una Biblia, usted sea un cristiano ideal. Para la próxima traiga Biblia. Dice ahí en voz alta y audible, por favor, Andrés. Despedía la multitud, subió al monte a orar aparte y llegó en la noche. Estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se tumbaron sin un fantasma y dieron voces de miedo. Ahí no. Versículo 23 está la respuesta. Sí. Lo demás contextualizado nos da mejor entendimiento. Sí. Versículo 23, ¿qué fue lo que Jesús estaba demostrando? Parece que Jesús es maestro por excelencia. Él da el ejemplo. A Jesús no se le escapó la tormenta. Él sabía la tormenta. Él se apartó y ellos sabían dónde estaba Jesús y qué estaba haciendo. Recuerden que Jesús no escribió esto, lo escribió uno de sus discípulos. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Orar. Apartarse y orar. Interesante. Sí. Pero es que debe haber algún tratamiento. Es que a lo mejor hay alguna medicina. Es que a lo mejor hay algún psicólogo. Ok, yo no descarto todas esas cosas. Pero Jesús, lo primero, ¿qué está haciendo y qué es el ejemplo que nos está dando? Detente. Aparte de ahí. Reflexiona. Ora. Carlos Spurgeon, o Charles Spurgeon, pastor del siglo XIX, él decía en el discipulado que van a tener que tomar con ustedes, no te apoyes en la roca que es Cristo, sino acuéstate encima de él. Abandónate a Cristo. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando en oración reflexionamos, entregamos nuestras debilidades a Dios y finalmente confiamos en que Él, versículo 24, 25 y 26, Él vendrá a rescatar. Pero nosotros, ¿qué pasa? Señor, pues mira lo que estoy haciendo, mira, en este momento lo que acabo de hacer, me siento mal, no debía haberlo hecho, y tú no estás aquí. Pero está en su palabra diciéndote lo que tú tenías que estar haciendo, en vez de estar reclamando, en vez de estar perdiendo la fe diciendo, no, el Señor no me contesta. No, es que los discípulos no escuchaban al Señor, pero es que no tenían ni que escucharlo ni que verlo, porque ellos sabían que Él estaba orando, que Él estaba derramado en oración. Y ellos tenían que estar haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué miedo de qué? ¿Qué llanto de qué? Ponte a orar, como tu Señor te está enseñando que tienes que hacer. Medita en lo que está pasando. Toma acción. Y no esperes que venga el Señor con una varita mágica y que diga, tú eres libre de tus pecados. Y tú eres libre de tu maldad. Y ya las circunstancias no te van a afectar más. Porque eso, hermano, no existe. La hada madrina no existe.
Lo siento por romper alguna ilusión. William Hendricks, en su comentario sobre este pasaje, señala que esta escena sería una pintura poderosísima. Imagina en tu mente lo que un artista podría hacer con esta escena. Afuera, en medio del lago, de un lago que parecía un mar, los discípulos están en un bote hundiéndose por las olas, azotados por los vientos, aterrorizados en sus vidas. Y sin embargo, sus vidas estaban completamente seguras. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que tú puedes estar aquí mismo con tu vida destrozada, cayéndose a pedazos, pero tu vida está segura? Uno dice, pero ¿cómo es posible? Porque es Cristo el que está contigo. Y tú no lo tienes que ver como estos discípulos no lo veían. Sabían dónde estaba. ¿Y tú sabes dónde está Cristo? ¿Dónde está el Señor, tu Dios? ¿O todavía no entregas tu vida de verdad a ese Dios? ¿Todavía no te arrepientes de tus pecados, cambias el rumbo de tu vida y te entregas completamente a Cristo? Pues si no lo ha hecho, este es el momento de hacerlo. Pedirle perdón al Señor, porque nuestras creencias están tan distorsionadas que más bien hemos escuchado un evangelio antropocéntrico, centrado en el ser humano, en vez de centrado en Cristo mismo. Hermano, tú puedes estar en un pozo oscuro de desesperación. Tú puedes estar en un pozo de 500 metros de profundidad sin la más mínima luz que te alumbre. Tu desesperación puede estarte ahogando. Pero ¿estás seguro? Que el Señor no te abandona. Amén. Primera de Pedro 2:25 dice: tenemos un cuadro sorprendente de cómo el buen pastor, en Primera de Pedro 2:25 tenemos un cuadro del buen pastor que cuida cada oveja de su rebaño. Pedro escribe: porque vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Él supervisa tu vida y mi vida. Él tiene una supervisión completa y absoluta, no en el sentido de que va allá a perder algo. Eso es imposible. La preocupación nuestra es una preocupación carnal y humana porque no vemos salida muchas veces. Pero ¿sabes qué? Yo te insto, te motivo, te interpelo a que vengas al pensamiento cada vez que tu vida está desmoronándose, a que estás seguro. Estás seguro. No es porque tú seas bueno, sino porque el que te asegura, Él es bueno. Cuán bendecidos somos viviendo una vida plena en Cristo. Sabemos que en cada tormenta que enfrentamos, Cristo está intercediendo por nosotros, orando. Porque ¿qué cree usted que estaba haciendo aparte de ser ejemplo de sus discípulos? Jesús se apartó a orar por sus discípulos, porque sabía que ellos iban a pasar por la tormenta. ¿Te das cuenta? Ay, pero es que si yo soy hijo de Dios, no sé por qué me pasan estas cosas. Pregúntale a los discípulos. Sin embargo, ellos estaban seguros porque su mediador, su Señor, estaba orando por ellos, intercediendo ante el Padre. Amén. ¿Qué te parece? Esto a nosotros nos lleva a lo siguiente. Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Por favor, sigue.
Versículo 24. ¿Quién llevó? No, San Pedro. ok. 24, de Mateo, perdón. Aquí está. 26, 27. Y los discípulos, y más a la cuarta vigilia de la noche, esto sería aproximadamente las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Esto era una histeria colectiva, porque ya estaban asustados por el clima. Lo que les asustó más es que el clima cambió repentinamente y después ven un fantasma. Yo estaba ahí, yo creo que me da un patatús o poncio, una cosa ahí, y hasta ahí llego. Una tambarra. Sí. Pero enseguida, o sea, qué maravilloso es nuestro Señor, porque Él ve que te está dando una tambarria. Pero Él te dice: hey, calma, soy yo. Soy yo. Anímense. No tengan miedo. Entonces las pruebas, y esto es muy humano, las pruebas causan miedo. Sí. Yo a veces no he sentido terror, literalmente, porque no sé cómo voy a hacer algunas cosas. No sé cómo voy a enfrentar algunas situaciones que vienen por delante. Y tengo miedo, y siento miedo. Pero cuando veo escenas como esta, veo que estoy seguro. Y veo que encima, en el miedo de las circunstancias, el Señor me dice: tranquilo. Soy yo. O sea, como queriendo decir, podrías asustarte si fuera otra persona, otra cosa, pero soy yo. Y a veces nosotros estamos preocupados por la economía. Nos asusta no tener que dar que comer a nuestros hijos. Nos estresa y nos frustra no poder tener más recursos. Quisiéramos tener una iglesia tipo catedral, pero no la podemos pagar, entonces nosotros mismos nos victimizamos, diciendo: pobrecitos de nosotros que no tenemos más recursos. Se nos olvida que estamos seguros. Porque Cristo, Él dice: yo soy. Y ese término lo usa Dios. Sí, así es. Solamente para Él. Amén. En la Biblia, cuando Jesús dijo: yo soy, la gente cayó de espalda, muerta. Estas reuniones que yo no sé, que a veces vienen y no sé qué, y caen de espaldas por el supuesto poder del Espíritu. En la Biblia, los que caían de espalda eran los que eran juzgados por Dios, por el poder de Dios. En todo caso, la Biblia dice: postraos en adoración, y postrarse es inclinarse hasta el suelo para adorar a Dios. Entonces a veces hacemos cosas que no son bíblicas y que creemos que están bien, pero aquí Él dice: yo soy. Y mire, ¿qué pasa con los discípulos? No se cayeron ni para atrás ni para adelante. Dice: no temáis. Y ahí nomás, deja ahí. Dice: yo soy. Entonces, tú estás confiando, tú estás esperando que la tormenta de tu vida te salve la economía. Yo sí, porque yo no quiero que la frase siga. Tú estás pensando que en las dificultades de tu vida te salve el presidente próximo que va a ser electo. Yo sí. ¿Tú estás pensando que los políticos algún día se van a volver buenas personas y van a cumplir lo que prometen? No, yo sí. El problema es que yo creo tantas cosas que después me decepciono, me entristezco, y una vez más, en crisis, el Señor me dice: si tú necesitaras
Si tu problema fuera resuelto con dinero, el Padre habría mandado un economista. Si tus problemas hubieran sido resueltos porque hay salud, si tus problemas fueran de salud mental, Dios te manda un psiquiatra. Si tus problemas fueran de que te sientes solo y no puedes vivir solo, Dios te manda compañía. ¿Pero qué fue lo que el Señor te mandó? Te mandó a Cristo. Cristo es el gran yo soy. El mismo Dios se encargó de ti. Él te creó para Él. Y el beneficio que nosotros tenemos al haber nacido, el beneficio es que Dios nos creó para Él. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que volver a Él. Cada día tenemos que volver al Señor. Cada día al despertarnos, cada día al mediodía al comer, cada día al cenar, cada día en la noche antes de dormir. Volver a Cristo, porque Él es el gran yo soy que te creó para que tú tuvieras una vida plena, a pesar de que la economía estuviera para la patada, a pesar de que el presidente sea un tripolar, a pesar de que los políticos sean corruptos, a pesar de que tengan adicciones, a pesar de que tengan un mal salario, a pesar de que tiene un esposo con cara de cocodrilo. Yo no miraba a nadie. Pero él dice, tú estás segura, tú estás seguro, porque yo soy el Dios creador, el yo soy. No tengas miedo. El no tener miedo no solamente nos anima, sino que nos lleva a hacer y tener más fuerza para arrepentirnos de nuestros pecados y alejarnos de ellos. Hermano, aléjate de tu pecado, renuncia, porque Cristo está contigo. Él te protege, Él te cuida. ¿Qué pasó finalmente? Cuando sube más. Cuando el 28 arriba, por favor. Cuando el 28 arriba. 28 arriba. Cuando Jesús, cuando alguien interviene de la barca, yo creo, algunos dicen, no, pero que Pedro era el líder del grupo. A lo mejor Pedro era el que estaba más, no voy a decirlo porque se está grabando, pero era el que más miedo tenía. Era el que estaba más urgido, y por eso rápidamente, ¿qué dijo? ¿Por qué no habló otro discípulo? No, él. Entonces le respondió Pedro, y en ningún momento dijo, Pedro. Pero Pedro quería responder. Yo creo que era porque tenía mucho miedo, por lo que estaba pasando. Y le dice, Señor, si eres tú, ¿te das cuenta el miedo que tenía ese hombre? Que ni siquiera podía ver con claridad. Cuando nosotros escuchamos un sermón, y en el sermón es Dios llamando a tu corazón, y no solamente llamando a tu corazón, sino reprendiéndote, o exhortándote, o animándote, nosotros no podemos creerlo, y nos vamos de aquí como si nada. Oh, bien, esto bonito, sí, muy bien, muy bonito. Pero es Dios, es su Espíritu Santo el que te está hablando a ti. Y Él te está diciendo cosas claras porque quiere que tú tomes cuenta de esto. No tu hermano que está al lado, no el predicador. Cada uno de nosotros, el Señor nos habla por su Espíritu Santo, porque la palabra de Dios nos vuelve vacía. Si aquí se predicó la palabra de Dios, ¿fue el corazón de los niños? ¿Fue el corazón de los grandes? ¿Fue el corazón de los maestros, de las mujeres, de todo? Y cada uno de ustedes, a veces estamos en esa situación y decimos, nos vemos claramente que es conmigo. Es más, los más descarados decimos, si este hermanito hubiera estado aquí, pero no vino. Habría servido este sermón, ¿verdad? Pero no vino.
Descarados. Somos descarados, así que nosotros pensamos que a otro le podría servir cuando es a mí al que me está hablando el Señor. Y resulta que somos tan ciegos, así como Pedro en ese momento, estamos tan, no sé, asustados o distraídos por las situaciones de la vida, que decimos, Señor, si eres tú. ¿Usted cree que si Pedro hubiera visto con claridad a su Señor y hubiera escuchado claramente la voz de Cristo, que dijo, no temáis, ¿por qué? Yo soy. O sea, aquí está Dios, el creador del universo, el sustentador de la vida. Aquí está, no tengas miedo. Si usted cree que Pedro hubiera escuchado eso, él sería capaz de decirle, si tú eres. ¿Y por qué hago énfasis en esta parte, hermanos queridos? Porque tú y yo estamos aquí hoy y Dios te está hablando específicamente a ti. Yo no sé qué es lo que te está diciendo, porque yo no estoy en tu cabeza ni en tu vida, pero tú tienes que hacer arreglos ahora, no mañana, ni pasado, ni algún día, es ahora, porque el Señor está hablando con claridad. Tú no le puedes decir, ay, bueno, es que conmigo no fue. Es como decir, como Pedro que no estaba seguro y decía, si tú eres. Y Pedro dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hermanos, delante le digo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podríamos citar el Salmo 27, versículo 1, que dice, Jehová, escúchame bien, es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Pedro estaba viendo a Jehová, a Dios, a su luz, a su salvación. Parece que no le quedaba muy claro. ¿Y tú? ¿Estás claro? Antes de decirte sí, escucha la voz de Dios y toma decisiones con tu Dios. El Señor es la fortaleza de mi vida, dice el salmista. ¿De quién tendré miedo? Pero incluso con tal conocimiento, con tan maravillosas seguridades, hermanos queridos, qué rápido nos llenamos de dudas. Todo porque hacemos como hacía Pedro, quitamos los ojos de nuestro Señor. Pero ahora tus ojos, oídos, deben estar enfocados en Cristo, tu Señor. Fíjese que, miren lo que Jesús, o sea, Pedro metió, como quien dice, ahí está Pedro metiendo la pata, ¿verdad? Y que si eres tú, Señor, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el versículo 29 dice que Jesús le contestó, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, que ya no estaba tan fuerte, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y ahí metió las dos patas. Bueno. Porque fíjese que Pedro estaba al frente de lo que el salmista describió en el capítulo 27, versículo 1, como la luz, su salvación. Por lo tanto, ¿a quién temeré? Y fíjese lo que le responde Jesús. Sube, por favor, el 31 arriba. Al momento que Jesús extendió la mano, o sea, mire, encima de todo, encima de que Pedro estaba metiendo las patas ahí, estaba hablando de más, finalmente Jesús le dijo, ¿sabes qué? No te estás comportando como cristiano, así que húndete. ¿No? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús?
¿Y por qué Jesús extendió la mano y nosotros no lo hacemos? Cuando hay personas que caen y pecan, y que por más que le expliquemos no dejan su pecado, incluso nosotros mismos, ¿por qué no podemos agarrar la mano de Jesús que está extendida? ¿Por qué nosotros no podemos ser la mano de Jesús extendiéndose hacia ellos? ¿Porque somos más sabios que Jesús? ¿Sí me explico? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudar? Sin embargo, aunque la fe de Pedro vaciló, sí es cierto, porque acuérdense que Pedro era imperfecto como ser humano, era débil al lado de Jesús, al lado de Dios, era un hombre débil, imperfecto, pecador. Sin embargo, aunque la fe de Pedro vaciló, es decir, no fue una fe perfecta, como algunos legalistas nos hacen creer ahora que eres cristiano, no puedes decir, oye, hermano, tú no puedes decir eso, no puedes hacer aquello, no puedes vestir así, no puedes... ¡Ey! Relaja la vena. El Señor extendió la mano a un ser humano pecador con una fe imperfecta como la de Pedro y como la tuya. Sin embargo, entonces, era una fe fuerte, porque el objeto de su fe era Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Ya voy terminando. Todo lo que hemos explicado hasta ahora. Nosotros, nuestra fe no es perfecta. Nosotros no somos perfectos. Pero eso no es excusa para revolcarnos en nuestro pecado. Porque tenemos un Dios que nos cuida. Tenemos a un Dios que nos protege. Tenemos a un Dios que nos extiende la mano cuando pecamos. Y encima de todo, tenemos un Dios que ante el primer grito de sálvame, que la acude a nuestro llamado. Como señaló Carlos Spurgeon una vez más, Pedro estaba más cerca de su Señor cuando, escuche bien esta palabra sabia de Spurgeon, Pedro estaba más cerca de su Señor cuando se estaba hundiendo que cuando caminaba. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Amén. Y lo mismo es a menudo muy cierto para nosotros. Muchas veces el Señor permite que las tormentas de la vida entren en nosotros, que las situaciones se pongan difíciles, que exista escasez, para que nosotros hagamos eco de las palabras de Pedro. Señor, sálvame. Y esta fe, hermano, resulta en una fe adoradora. ¿Qué dice ahí? Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, ¿se da cuenta de lo que provoca la dificultad? ¿Se da cuenta de lo que produce saber quién está con nosotros? ¿Se da cuenta lo que produce tener el conocimiento de que aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos, Cristo, el gran yo soy, está ahí y dice, no temas? Se da cuenta de lo que el conocimiento de saber que Él, si caemos a lo más profundo, nos va a extender su mano si nosotros le gritamos, Señor, sálvame. Se da cuenta de que todo eso va a terminar en que mi vida se convierta en una vida de adoración a nuestro Dios. ¿Qué le parece? Vamos a tener entonces un momento de reflexión en esto que hemos visto.
Vamos a estar en silencio. Hable con su Señor. Dios te bendiga.